Bueno, buenas noches a todos. Le pedí a Rafa, cuando ya estábamos preparando el tema de las artimañas del error, que quisiera nada más al terminar la serie dar la última estocada. Las series que ha compartido Rafa, excelentes, les recomiendo que las oigan y las vuelvan a oír y consultar la Biblia a la luz de lo que se va a estar enseñando ahí, de lo que se está enseñando. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, básicamente porque estamos conscientes de que estamos en los últimos tiempos, y los últimos tiempos nos indican que estamos cada día en tiempos más peligrosos. Dice ahí el apóstol Pablo que en los últimos tiempos eran tiempos peligrosos, muy peligrosos. Y no solo peligra tu vida, tu integridad, no solo peligra tu economía, sino peligra tu alma eterna, peligra el destino eterno de tu vida. Por eso tenemos la responsabilidad de hablar de esto, de las artimañas del error, las diferentes estrategias que el enemigo usa. Y hemos visto las diferentes estrategias: la mentira, el engaño, la pérdida de identidad, una serie de otras cosas que se han ido hablando. Pero también tenemos que tomar ahora la herramienta que nos defiende y nos da discernimiento y nos protege y que nos ayuda a distinguir esas artimañas y poder tener capacidad. Ahora que estuvimos en Costa Rica, fuimos a una sección selvática, por decir así, cerca de ahí de Alajuela, y nos llevaron a un lugar donde es como una sección de la selva, pero es una sección donde hay una serie de animales, y me maravillaba el camuflaje de cada animal. Estaba Adriana parada en un árbol y no se da cuenta que a su lado había un perico de este tamaño, color verde, que parecía igual que las hojas, y le pasó de noche, o sea, ni se dio cuenta. Una víbora que estaba ahí metida entre las hojas, parecía hojas, pero era una víbora. Otra era muy delgadita y parecía vara, una de las varas, y estaba entre las varas, pero era una víbora, ponzoñosa, peligrosa. Un jaguar que estaba ahí metido también entre las piedras y el follaje, y el camuflaje era increíble, no lo ves, te tienes que detener buen rato hasta que se mueve y ya lo detectas, de otra manera no lo percibes, no lo detectas. Y así muchas de las diferentes cosas. Había una mariposa azul preciosa que cuando volaba era azul, hermoso color, así parecía tornasol, bien bonita, pero cuando se detenía cerraba sus alas y en cada ala tenía como un ojo, y si tú la veías así parecería como si fuera un búho o un animal peligroso que amenazaba, pero realmente era muy inofensiva esa mariposa. Y todo esto nos mostraba la maravilla de la creación de Dios y cómo estas cosas de alguna forma nos están enseñando a nosotros que también el adversario tiene una capacidad de camuflajearse, de disfrazarse, y que tiene maneras y tiene un objetivo. Su objetivo está muy claro: vino a robar, matar y destruir. Y de las herramientas que Dios nos ha dejado, siempre hemos hablado eso aquí y lo sostendremos, ¿verdad? Jesús dijo en Juan capítulo 8, hablando de los verdaderos discípulos, que esos verdaderos discípulos son aquellos que se sostienen en la palabra. Juan 8:31 dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído: si ustedes permanecen en mis palabras, aquí la clave es permanecer en la palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Está hablando de falsos discípulos o aquellos que se dicen discípulos pero no lo son. Los verdaderos discípulos, una condición es que estén permaneciendo en la palabra. Si tú te das cuenta, cada vez que te des tiempo para reunirte aquí, los miércoles o los domingos, o las enseñanzas que damos en Epicentro, todo está basado en la palabra. Estamos enseñando
a las generaciones a que se conecten con la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que esos serán verdaderos discípulos. Deja entrever que hay falsos discípulos. Hay falsos discípulos. La otra cosa que nos dice aquí, que conocerán la verdad. Por medio de la permanencia en la palabra, tendremos ojos para poder ver el camuflaje que el enemigo tiene y podemos conocer la verdad. No solo distinguir al enemigo, sino conocer la verdad. Es decir, vamos a tener una intimidad con la verdad y vivir en esa verdad. Andaremos en esa verdad. Conocerán la verdad, y por esa caminata con la verdad os hará, dice ahí, libres de cualquier artimaña, de cualquier trampa, de cualquier seducción, libres. Vendrá el enemigo con todo, tratando de seducirte y jalarte en otra dirección, pero ahí, por conocer la verdad a través de la Biblia, podemos ser libres. Lamentablemente, la gente que no conoce la Biblia, cuando se le presenta el engañador, fácilmente los puede mover de un lugar a otro, utilizando muchas cosas para poderlos engañar. Y su principal objetivo es como en las peleas de los sumos en Japón, esos dos gordotes que se ponen en un círculo y están peleando y están tratando de sacarse. Uno está empujando al otro, sacarlo del círculo, y el que salga del círculo pierde. Y eso es lo que hace el adversario. Quiere sacarte del círculo, quiere sacarte de la palabra, y si te sales de la palabra, entonces el error va a prevalecer y ese error te va a destruir. Entonces es muy importante conocer la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Eso es algo que es importante entender. Y luego también la palabra que nos dice que Jesús se describe a sí mismo en Juan 14, se describe a sí mismo, que Él dice quién es Él. Muchos cuestionan la deidad de Cristo, muchos cuestionan que si Dios se hizo hombre. Ellos dicen, si estaba aquí Jesús, ¿dónde estaba Dios? Porque Dios está controlando todo, y empiezan con sus teorías y teologías que están buscando la forma de sacarte del círculo. Y otro de tus principales objetivos, estar permaneciendo en la palabra, porque la palabra nos dice quién es Jesús. Juan 14 dice ahí en el versículo 6, se describe a sí mismo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Muchos dicen, no necesitas a Jesús, te puedes ir a través de otros caminos para llegar a Dios. Todos los caminos te llevan a Dios. ¿Han oído eso? ¿Sí? Y entonces, cuando uno empieza a oír ese tipo de enseñanzas, como no tienes el fundamento de la palabra, empiezas a dudar o empiezas a creer el engaño y la mentira, y te haces en esa dirección. Pero Jesús fue muy categórico, muy claro en lo que dijo: yo soy. Y ese yo soy es el yo soy de Éxodo capítulo 3, que Dios se reveló a Moisés diciendo: ¿y a quién diré a Moisés que me envía? Dile que yo soy te envía. Ese yo soy es Jesucristo. Yo soy. Y Él dice: yo soy el camino. Es una senda que caminamos con Él todos los días, es caminar con Él. No puedes caminar sin Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahorita leíamos que la verdad nos hará libres. Bueno, Él es la verdad, Él es la palabra, y Él es el que nos libera. ¿De qué nos libera? Nos libera de los engaños de este siglo peligroso en el que vivimos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo tendremos vida biológica, pero vida espiritual no la tenemos. Y si no tienes vida espiritual, tu vida biológica va a terminar en polvo, va a terminar en nada, va a terminar en el abismo, en el infierno. La Escritura nos lo dice. Y entonces tenemos que entender esta verdad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y luego finalmente hablamos del Espíritu de verdad. Capítulo 14 de Juan, aquí dice el versículo 17, el Espíritu de verdad. Y aquí es donde nosotros
vamos a detenernos un poco para entender que el Espíritu Santo habla verdad y es verdad, el Espíritu Santo. Entonces tenemos estas tres cosas cuando hablamos de las artimañas del error. Existe una estrategia de parte del diablo. Él es muy astuto desde Adán y Eva hasta la fecha, engañando a medio mundo. Ahora un hombre dice, no, me veo en el espejo y soy mujer. O una mujer que se ve muy gorda cuando está esquelética, con bulimia o con anorexia. Y ha habido un engaño en su visibilidad. Tiene una habilidad tremenda nuestro adversario, pero gracias a Dios que envió su Espíritu Santo, y por medio del Espíritu de verdad podemos desarmar al mentiroso. Él es padre de mentira, dice la Escritura. Él es un mentiroso, tiene la lengua partida. Ese es el peligro, porque dice verdad y dice mentira al mismo tiempo. Ese es el peligro de nuestro adversario. Dice verdad y dice mentira. Cita la Biblia, pero la niega. Cita a Jesucristo, los santos de Jesús de los últimos días, pero no creen en Jesús, creen en otra cosa. Somos testigos de Jehová, pero no son testigos de Cristo. ¿Sí me explico? Es una verdad con una mentira, está revuelta. ¿Sí estamos? Entonces, por medio de eso, la Escritura nos está ayudando a poder distinguir que la verdad viene a través de la palabra. Por eso la leemos y por eso es recomendable leerla y meditar en ella día y noche y hacer todo lo que en ella esté escrito. La segunda es reconocer a Jesucristo como Señor, para que por medio de Él en tu vida, Él dice, no te desampararé ni te dejaré. Él estará contigo todos los días de tu vida. Él es el que va a cruzarnos de este umbral a la eternidad. Es con Él el que nos vamos a encontrar, es con Jesús, ¿sí? Y luego el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que ahora viene el Espíritu Santo y nos llena de sus dones y del fruto que Él tiene. Y sus dones incluyen discernimiento de espíritus. Puedes discernir espíritus. Ahora yo quiero llevarte al libro de Efesios 4, versículo 14, que fue nuestro principal versículo del tema de este artimañas del error, porque voy a desglosar esto lo mejor posible en tal vez, si me da el tiempo, en varios puntos importantes. Capítulo 4 de Efesios. Dice aquí algunas cosas importantes hablando de los ministerios. Antes de entrar al versículo 14, empieza a hablar de los ministerios que Dios dejó, instituyó aquí en la tierra y que siguen vigentes. Me duele mucho decirlo, pero yo admiraba a ciertos oradores tremendos que tocaban a la gente, la hacían llorar, pero oí sus mensajes donde niegan que ya no está el ministerio apostólico, que ya no está el ministerio profético, que ya no está esos ministerios, que ahora solo quedan el ministerio evangelístico, el de pastor y el de maestro. Los demás ya no existen. Y al descabezar a la iglesia de esos ministerios, entonces la iglesia está desprotegida. Y me dolió mucho cuando oí estos oradores decir eso. Eran personas a las cuales yo admiraba y decía, wow, qué mensajes. Y de repente cuando dicen esto me di cuenta que había una verdadera trampa al descabezar a la iglesia de los ministerios apostólicos y proféticos. No es que haya 12 apóstoles y se acabó, sino que hay un ministerio apostólico que sigue en pie. Eso te lo dice la Biblia y no voy a detenerme ahí. No es que el ministerio profético haya acabado y diciendo, no, pues ya se terminó la Biblia, ya no necesitas profetizar. Pablo dice, os recomiendo profetizar. Profeticen, lo dice. Mismo Moisés decía, Josué decía, cállalos, están profetizando y no están aquí en el campamento. Y él decía, ojalá todo el pueblo de Israel profetizara. Lo está diciendo Moisés. Pero estos están negando estos ministerios, y al descabezar la iglesia de estos ministerios, entonces la artimaña del error se abre y el enemigo tiene mayor ventaja para destruirnos. Entonces estos ministerios existen a la actualidad. Ya no son 12 apóstoles.
Es como ya no hay un solo Cristo, sí, solo Cristo como persona, pero ahora hay muchos cristianos. ¿Me estás entendiendo eso? Entonces hay que entender ese principio. No son 12 apóstoles nada más, ahí terminó. No, hay que entender que esto continúa, continúa y continúa hasta nuestros días. No hay un solo, los profetas de la antigüedad, y ahí terminó cuando se terminó la Biblia con Juan, el último apóstol, el último profeta según creen algunos. La profecía sigue en pie, la profecía sigue revelándose, y la profecía no contradecirá la palabra, siempre irá en armonía, siempre irá de la mano. No puede agregarle absolutamente nada y no puede quitarle. Esos son los falsos profetas. ¿Sí estamos entendiendo? Los falsos profetas niegan la palabra, niegan a Jesucristo, niegan al Espíritu Santo. Esos son falsos profetas. Los verdaderos profetas respetan la palabra, se mantienen en el círculo de la palabra, exaltan a Jesucristo, reconocen a Jesucristo, a ningún otro más que a Él, y también reconocen al Espíritu Santo, que es el que nos empodera para poder continuar. Ahora, en el capítulo 4, versículo 14, hay varios puntos que quisiera tratar, así, de una manera, pues, hasta donde me dé el tiempo. Pero dice aquí, después de estos 5 ministerios que son necesarios, versículo 12, para perfeccionar a los santos. Estos ministerios están diseñados para perfeccionarnos. Quiere decir que si ya los apóstoles no existen ni los profetas, entonces somos imperfectos todavía, o sea que no llegó a su compleción ni el propósito de la iglesia. Y aquí está diciendo que estos 5 ministerios son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Hay una obra que seguir, mi amado. Todo lo que estamos viendo esta noche, los que están viéndonos, hay una obra que nos está esperando. Hay mucho que hacer. Hay millones de personas en el valle de sombras, millones de personas que van rumbo al abismo sin Cristo. Y es una artimaña del error hacernos pensar que todos se van a salvar al final. Es un error esa doctrina. O que hay una forma de pagar aquí en la tierra para pasarlos de la condición en la que están a la eternidad con Cristo, pagando por aquí. Y eso lo vi en Japón con los monjes budistas, que tenías que pagarles para que el muertito pudiera cruzar el umbral y llegar al 9º nivel. Eso lo tenemos acá en muchas partes del mundo. El engaño de que te puedes salvar aún después de muerto. Se bautizan por los muertos en unas sectas. Te vas a salvar después de muerto. No hay tal, es un error, es una doctrina equivocada. Y si no viene en la Biblia, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No sea que estés pisando una víbora. ¿Sí me explico? Bien. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo sano y tiene un ingrediente muy importante, que son los anticuerpos. El anticuerpo defiende el cuerpo. Tú tienes anticuerpos y te defiende de cualquier objeto o bacteria o virus o astilla o clavo que trata de infectarte, infectar todo tu cuerpo. Si no tienes anticuerpos, te vas a morir. Pero si tienes anticuerpos, ellos entran en defensa de tu salud. Ellos entran en defensa de tu estabilidad. Necesitamos los anticuerpos. Y el anticuerpo viene siendo para nosotros el Espíritu Santo, que tiene el don de discernimiento. Y quiero que lo veas aquí. Vamos aquí a entrarle, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, el Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el propósito es que Cristo sea formado en nosotros día con día. Nuestro carácter que cambie, nuestra forma de ser que cambie, nuestra visibilidad espiritual, nuestra pasión por Cristo, nuestro deseo de honrar a Dios, nuestra pasión por vivir en santidad. Todo eso es el propósito de estos 5 ministerios. Nos están encaminando y nos están protegiendo de las artimañas del error. Y dice aquí en el versículo 14, donde me voy a detener, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora yo voy a hablar de varias cosas. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, empleando con astucia las artimañas del error.
Aquí el apóstol Pablo empieza a mencionar, yo calculo son 10 cosas en un solo versículo, pero quiero mencionarlas una por una para que más o menos tengas una idea del propósito de estos ministerios que están edificando a la iglesia, te están edificando, te están formando, te están equipando para poder confrontar lo que viene en el mundo, porque no hay día que tú no seas bombardeado a través del internet, del TikTok, a través de conversaciones, a través de gente que viene con otras maneras de pensar que te van a tratar de bombardear con sus ideas que ha sido adoctrinada por el Dios de este siglo, Dios minúscula. Es un Dios que ha cegado el entendimiento de la gente, ha usado artimañas del error para cegar y para que no veas y no entiendas y vivas como borrego ahí. Pero aquí dice, para que no seamos como niños. Hebreos capítulo 5, el apóstol, el autor de este libro, que no sabemos con precisión, algunos creen que fue Apolo, otros creen que fue Pablo, pero aquí en Hebreos 5 dice en el versículo 12, hablándole a la iglesia a la que le manda esta carta, y les dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos primeros de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí el autor de este libro está como indignado, como molesto, y está diciendo: ¿saben qué? Ustedes deberían de ser ya maestros, ya tienen muchos años. Yo pregunto, ¿cuántos años tienes en Cristo? 10 años. ¿Y qué onda? No, los ovnis, yo creo en los ovnis. O sea, 10 años todavía con los ovnis, por favor. No, pues tuve una aparición, no hombre, qué bruto, y fui, no sé qué. O sea, y dices tú, ¿qué traes, man? Tienes años en el Señor, debiendo ser ya maestro de la palabra, y te estás comiendo todo lo que te están dando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te dejas engañar como a un niño? Que le dan una paleta y el niño se va detrás de la paleta. Hubo un ejemplo donde en un parque está un señor ahí y dijo: quiero que veas cómo puedo secuestrar a un niño. Está con el niño con su mamá, está ahí en el parque, y de repente este hombre va pasando con su perrito y el niño va detrás del perrito, y la mamá está acá platicando con la comadre y el niño se va detrás del perrito, y nomás da la vuelta y agarra al niño y se lo lleva. Dice: te demostré cómo me puedo llevar un niño, con una tontería, con una carnada. Y así muchos, dice aquí, estoy viendo que ustedes de tanto tiempo tenían necesidad todavía de la palabra, todavía lo elemental, todavía lo básico. Ni siquiera han subido a niveles más altos de fluir en los dones del Espíritu, buscar la revelación de Cristo, predicar el Evangelio, servir en la obra. Todavía no llegan ahí, todavía quieren sentaditos y dame de comer, sentaditos y dame lechita. No me hables de otras cosas peligrosas, de echar fuera demonios o cosas así medias extrañas, sobrenaturales, porque no estoy acostumbrado a eso. Dame pura lechita. Y la gente le encanta la lechita. Y aquí está el autor del libro incómodo diciendo: si siguen así, ustedes van a ser engañados. Las artimañas del error van a ganar ventaja sobre ustedes, porque no han desarrollado su capacidad. Versículo que sigue, dice aquí: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es inexperto. Todavía no discierne, no distingue, no ve que está ahí metido en la selva de la vida, está ahí infiltrado el adversario, no lo logra discernir. Pero por medio del trato de la palabra y por medio del caminar con Cristo, por medio de una disciplina, podemos crecer y desarrollar esta capacidad de discernimiento. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Digan conmigo: madurez. Madurez. Deseamos una maduración, no algo así nada más. O sea, esto no es un invernadero. No sé si me entiendan. Los invernaderos dejan chaparritas, las bugambilias, chaparritos, las plantas, todo queda chaparro.
Pero aquí no es un invernadero. Queremos que salgan crecidos, maduros. Eso es lo que está buscando aquí el autor, alcanzando madurez para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, en el discernimiento de las artimañas del error. Es a través del uso de la palabra, es a través de caminar con Cristo, tener tiempos devocionales, es a través de la llenura del Espíritu y fluir en los dones del Espíritu. Por medio de eso estamos ejercitando, estamos madurando y podemos entonces discernir entre el bien y el mal. Dejamos de ser niños. Pero aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuante que estamos leyendo ahorita, Efesios 4:14, para que no seamos fluctuantes, habla del doble ánimo. Habla de aquellos que les gusta una cosa y ahora ya no les gusta. Y ahora andan aquí y ahora andan allá. Y se andan moviendo de lugar en lugar. En vez de ir de gloria en gloria, van de iglesia en iglesia. ¿Y qué está pasando? Dice la Escritura que esa fluctuación finalmente los va a llevar a un terreno peligroso de las artimañas del error. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, cuando tú lees Mateo 22:29, Jesús les dice a los saduceos, Mateo 22, versículo 29, les dijo a esto a los saduceos. Los saduceos, había unos que creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Unos creían en lo sobrenatural, otros no, etcétera. Y entonces vienen y tratan de ponerle una trampa a Jesús, un engaño. Quieren usar la artimaña del error. Usan un ejemplo de un hombre que tenía una esposa, se muere el hombre y la esposa se casa con su hermano porque era la tradición judía. Y luego se muere ese hombre y tenía otro hermano y se casa con el otro. Y entonces los que no creían en la resurrección dicen, bueno, se casó y se murieron los 7 y ya se murió ella. Cuando llegue el cielo, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser esposa ahí? Porque ellos creían que te casas y sigues allá adelante. Hay una secta que cree eso, que tú te casas y sigues casado en el cielo. Imagínate. Imagínate. Y Jesús les dice bien bonito, les dice ahí en el capítulo 22, versículo 29, les dice, ustedes erráis. Es un error. Es una doctrina del error, es una artimaña del error que trata de tumbar tus doctrinas fundamentales. No te dejes que te las tumben. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y el poder de Dios es el Espíritu Santo. Si tú ignoras estas dos cosas, estás perdido, no tienes asíntotas en tu carretera, no tienes los extremos derechos y izquierdos que te marcan una dirección correcta. Si tú no tienes la palabra o no tienes el Espíritu, andas perdido, te va a ir mal. Número 3, llevados por doquiera. Ese llevados por doquiera me da la imagen de una hoja muerta, una hoja desprendida del árbol, que viene el viento y dice aquí, todo viento de doctrina se la va llevando la hojita donde sea. Hoy cree en Jesús, al rato cree en no sé qué santito, y luego va más para allá y cree en no sé qué ovni, y luego viene allá un gurú, y luego se va para allá y anda buscando en todo el mundo, y todo viento de doctrina lo está moviendo, porque está desconectado del cuerpo de Cristo, está desconectado de la iglesia, no está conectado, y está llevado por doquiera todo viento de doctrina. Quiero que vayas a 1 Timoteo 4 para que veas algo que existe y tiene su proyecto para tratar de sembrar esas ideas de error. Capítulo 4, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, algunos se van a caer del árbol, van a ser hojas que se van a caer, se van a apartar. Lo dice, en los últimos tiempos va a haber eso. Es decir, creyentes, cristianos, de repente ya no van a ser cristianos, van a dejar de caminar con Cristo,
se van a apartar, van a dejar de leer su escritura, la palabra. Algunos dicen que son cristianos, pero nunca leen la Biblia, nunca se congregan, no conocen al Espíritu Santo y creen que son cristianos y finalmente son arrastrados por estos vientos. Pero aquí me dice que en los últimos tiempos van a ser, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Qué tremenda declaración. Es decir, estos espíritus engañadores pueden operar a través de una persona llena de un espíritu de engaño. Yo les reto y les pido que me chequen todo lo que estoy diciendo a la luz de la Biblia. Y ustedes tienen que filtrar todo lo que diga cualquier persona que se para aquí. Es tu responsabilidad. No vas a llegar como dijo una vez una persona que le estaba predicando, estaba en una secta y me dijo, ay, pues ya me convenciste, pero a mí me engañaron y no es culpa mía. Cuando yo llegué al cielo no fue culpa mía, me engañaron. Le dije, qué chulo. Y te estoy hablando de la verdad, te estoy diciendo lo que tienes que hacer, de cómo salirte de eso y volver a los pies de Cristo. No, pero ellos me engañaron, no me puedo salir. ¿Por qué no te puedes salir? No, pues me cae la maldición gitana si me salgo. Imagínate cómo los tienen amedrentados. Pero aquí dice que son espíritus. Pueden operar a través de una persona o pueden operar ahí mismo en tus propios hombros, sentadito como perico. El espíritu inmundo te está hablando de que no le creas y no le hagas caso y mejor vete y mejor no leas y mejor no te congregues y mejor no ores y mejor no creas en Cristo, que mejor creas en esto, que mejor creas en lo otro. Y son espíritus. No me digas que nunca los has oído o no te diste cuenta, más bien. Pero así fue conmigo y así ha sido. El enemigo trata de pegarnos y sacarnos del camino. Estarán escuchando espíritus engañadores. Y ese es el peligro. Dice que estarán yendo detrás de todo viento de doctrina por estratagema de hombres. Es decir, hay una estrategia, hay un plan. El enemigo ha organizado, ha aterrizado aquí en la tierra. O sea, a veces pensamos que cuando hablamos de Satanás y los demonios son como espíritus por ahí flotando que andan fastidiándole a la gente, pero no nos damos cuenta que aquí en la tierra ya tiene gente. Pablo los conoce como hijos del diablo, gente operando y saben y para quién trabajan y son seres humanos, pero tienen algo, están operando con ese tipo de demonios. No es nada más un espíritu por ahí volando. Es una persona que ya vendió su alma y está casado con esa mentira, ese engaño, esa doctrina falsa, y va a hacer todo lo posible para destruir el alma de los demás. Así lo dice. Estratagema de hombres. Judas capítulo 1, ve por favor a Judas. Judas capítulo 1, versículo 4. Mira lo que dice ahí. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son hombres, pero tienen un espíritu operando en ellos y trabajan para destruir la fe. Se encargan son como termitas, se encargan cómo destruir tu fe en la Biblia, tu fe en Jesucristo, tu fe en el Espíritu Santo. Se dedican a eso, se disfrazan. Aquí lo está diciendo, por estratagema de hombres. Porque su objetivo es engañar. Su misión es engañar. Están preparados, están equipados. Muchas veces saben más Biblia que tú, como el diablo habló con Jesús en el desierto y citaba a Jesús la Biblia y él también la citaba. Y te vas a topar con gente que conoce la Biblia equivocadamente porque tienen una doctrina del error metida en ellos. Y aquí nos dice la Escritura que el objetivo de ellos es engañar. Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando con los Gálatas, había ido a predicarles, oyeron la palabra, se fue por un tiempo y cuando regresó se asustó de lo que encontró, de lo que vio. Se dio cuenta que todo lo que había hecho
Había llegado el malo y había sembrado cizaña, había sembrado cosas malas. Capítulo 3 de Gálatas, el apóstol Pablo está indignado y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar es quien los hechizó. Es brujería, es hechicería, es magia. Hacen rituales y luego salen y van de puerta en puerta, se infiltran en las escuelas, en el gobierno, se infiltran en diferentes lugares y están ellos con una misión. Su misión es fascinar a la gente, engañar a la gente, seducir a la gente. Y el apóstol Pablo está hablando con los Gálatas que habían recibido la palabra y les dijo: ¿quién os fascinó? ¿Quién los sacó del círculo? Ese ejemplo que usé hace rato, para que no obedezcan la verdad. ¿Quién los sacó del círculo para que no crean en la Biblia? Para que crean que hay ciertas cosas que ahí no es cierto. Hay mejores libros que esto. ¿Quién los fascinó de salirlos de la verdad? No, pues casi Jesús no es el único camino, Él era un extraterrestre. Yo creo en Buda, en gurú, no sé qué. Y puras mentiras. ¿Quién los fascinó para sacarlos de la verdad? ¿Qué sumo vino más fuerte que tú que te sacó de tu círculo? Es lo que está diciendo. ¿Quién los fascinó para que no obedezcan la verdad? Y ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado, les hablamos de Jesús y ustedes están diciendo que no es Dios. Les hablamos de Jesús y ustedes dijeron que no es el Mesías. Estaba oyendo a los rabinos judíos de hoy en día. Ellos esperan al Mesías y dicen que Jesús era un mago, era un brujo, que eso no. Imagínate, ¿quién los fascinó? ¿Quién les puso el velo? ¿Quién cegó el entendimiento? Está preguntando. Esa palabra ¿quién? Es la misma palabra ¿quién? Cuando Dios le preguntó a Adán: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién? Esa palabra ¿quién? Está ahí. Job dice al final, en el capítulo 42, ¿quién es el que nubla el entendimiento? ¿Quién? Y luego el apóstol Pablo en Romanos dice: ¿quién os separará del amor de Dios? ¿Quién? Aquí dice ¿quién? Es un espíritu inmundo que está operando y tiene una misión y va detrás de tu alma y de los tuyos. Por eso tenemos que discernirlo. Sí, bien. Seguimos leyendo. Usando con astucia. La estratagema de los hombres no es nada más Jesús no es Dios. O sea, no va a salir así. Vas a decir: nosotros también somos cristianos. Aleluya, gloria a Dios. Ay, hermano. Y de repente, con astucia, se va metiendo. Se va metiendo. Va tocando tu puerta. Con astucia va a tratar de engañarte. Va a usar esa astucia que tenía la serpiente antigua. Con astucia. Sí, 1 Corintios 3:19. ¿Quieres verlo, por favor? 1 Corintios 3:19. Ya estoy terminando. Dice esto: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Sabes lo que quiere decir? Que si tú estás en Cristo y tienes el Espíritu Santo y conoces la palabra, y van a estar hablando y te van a tratar de aventar su doctrina, su engaño, su artimaña, dice aquí que Dios está operando contigo, tú estás en conexión con Dios, y va a hacer que sus astucias se vuelvan sobre sus propias cabezas. Sus trampas, sus mentiras se les va a voltear
se les va a venir encima. Sí. Esto es algo real. O sea, no estoy. Una vez llegaron unas personas enseñando una doctrina diferente. Y estaba con una persona y me llamó y me dijo: oye, ven, fíjate que aquí hay unos hermanos y tienen unas preguntas y yo no le puedo contestar, pero son hermanos, son cristianos. Y llegué y no eran cristianos, eran del otro bando, ¿verdad? Y yo luego les dije: ustedes son testigos de Jehová, ¿verdad? Dijo: sí. Y venía el Señor con su hijo. Dije: perfecto. Dijo: ¿ustedes no creen que Cristo es Dios? No, claro que no. Mira, es que aquí en la Biblia, no, espérame. Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es Dios. Ustedes son emisarios de Satanás. No, nosotros no creemos en Satanás. Sí lo son, le dije. Sí lo son. Ustedes necesitan tener a Cristo en su corazón. El único que te salva es Jesús. Y el niño dijo: ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo ser salvo? El niño empezó a decir, y el papá volteó y le dijo: cállate, acuérdate del pacto que hicimos. Le dice el niño. Y le dije: ¿sabes qué? Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y le salió el demonio y habló y dijo: Satanás tiene poder. Así me habló, man, enfrente del niño. Y yo le dije: te reprendo en el nombre de Jesús. Vámonos. Y agarró al niño y se fue y dijo: usted me sacó de mis casillas. Le dije: no, yo te saqué el demonio, le dije. Y se fue. Le dije a esta persona: no llames a cualquier hermano, no es así de fácil. Tienes que discernir qué son y qué es lo que traen adentro y cuál es su misión. Y termino con esto. Versículo, bueno, ya lo dije, no me voy a meter más ahí, pero dice: usan con astucia las artimañas del error. Estamos ante un gran adversario, pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Vamos a orar. Pídele de todo tu corazón que Dios te revele la verdad, porque la verdad nos hará libres. Por mucho tiempo la Biblia fue prohibida y la gente vivía en esclavitud. Hay millones que no creen en Cristo y viven en sombras, están perdidos. Y tenemos que darnos cuenta la eternidad que les espera sin Cristo. No es un juego, es una verdad. Y muchos cristianos caminan sin el Espíritu Santo. Ya se conforman con ser salvos. Ya se conforman con haber recibido a Cristo y dicen: yo ya tengo el Espíritu Santo, yo ya soy salvo. Pero Jesús dijo: os enviaré el Espíritu Santo para que reciban poder. Y esa dinámica la están desdeñando, la están haciendo a un lado, la están despreciando y están contristando al Espíritu Santo. No hay peor cosa que hacer eso, contristarlo. Él nos anhela, Él quiere salir, Él quiere manifestarse, Él quiere que cuando hables se sane la gente, Él quiere que cuando hables salgan los demonios, Él quiere que cuando hables se convierta la gente. El Espíritu Santo quiere eso y te quiere usar. Pero si tú dices: no te creo, no es para mí, no quiero participar en tu obra, entonces contristamos al Espíritu, apagamos al Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche te decimos gracias por las enseñanzas que ha habido durante estos miércoles. Y creemos que en el nombre de Jesús, Señor, nos has dado la verdad, tu palabra, a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, y los tres son uno. Ven, Señor, sobre tu vida. Ven aquí y quita las vendas, quita los vendajes, rompe toda atadura, todo engaño, toda tradición que no viene de ti, y revélanos la verdad que nos hace libres. Y cuando venga el adversario a tratar de engañarnos con astucia, danos discernimiento para desmantelar las obras del adversario, que no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones.
En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego por una maduración en la iglesia. Que cada uno de los que estamos hoy aquí, de los que están oyéndonos, los que oirán este mensaje más adelante, sea un ingrediente de crecimiento espiritual. Que sigamos creciendo, madurando, discerniendo y no dejarnos engañar como niños fluctuantes que se mueven por doquiera según el viento que venga, sino que nos mantenemos firmes, puestos los ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero que tú lo ores ahorita y ores conmigo esto y dile: Señor Jesús, yo te pido que me ayudes a discernir y conocer la verdad. Revélame tu palabra, revélame a Jesucristo, revélame al Espíritu Santo y lléname de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Líbrame del mal, de las artimañas del adversario, y no nos dejes caer, Señor. No nos sueltes y ayúdanos a liberar a otros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches.